Bien, la última sesión estuvimos trabajando la definición número 4, en donde nosotros podemos calcular el coeficiente, ¿verdad? C enésimo de esta manera. Nosotros tenemos que identificar quién es la función phi enésima. Recuerden ustedes que las funciones phi enésimas, o las que tenemos aquí, marcadas, las voy a marcar de amarillo, ¿verdad? Aquí. Pues son esas funciones que son ortogonales en el intervalo cerrado de A hasta B, ¿vale? Bien, de acuerdo a ese análisis que trabajamos nosotros, sabemos que las expansiones de Fourier, eh, en términos de las funciones propias, aquí están las funciones propias, tenemos estas, ¿verdad? Que es 1, coseno, seno, coseno, seno y así sucesivamente. Si ustedes observan la diferencia que hace de este coseno con este coseno, pues es el valor que tenemos aquí, que es 2, ¿verdad? Nosotros ayer definíamos que ese valor era la diferencia de m menos n, ¿verdad? M menos n y también m más n. Al final, estos pues nos van a dar un resultado de R. ¿Y cómo era R? La recomendación que se nos daba es que R era un número positivo. Bien, entonces tenemos estas funciones propias que pertenecen al problema número 5, ¿verdad? Del problema de Storm-Liouville, en donde nosotros sabemos que si la función f es integrable en el intervalo de menos L a L, entonces su expansión de Fourier en términos de estas funciones se denomina, en este caso, serie de Fourier, ¿vale? Bien, entonces, la serie de Fourier, pues, debe tener términos de quién, pues de la expansión de Fourier, ¿verdad? Bien, además de que el intervalo en el que vamos a trabajar va a ser de menos L hasta L. Bien, regresando nuevamente a la ecuación número 25, aquí, nosotros podemos observar que tenemos que resolver dos integrales para poder obtener nuestra constante, ¿verdad? Bueno, para resolver esas integrales, nosotros sabemos aquí que tenemos una función f de x, pero tenemos que estar multiplicando por una función phi de n. Lo que sabemos es que esas funciones que están marcadas de color amarillo, pues son funciones ortogonales, ¿vale? Vamos a suponer en este momento trabajar estas integrales, estas dos, ¿verdad? Que tenemos tanto en el numerador como el denominador, por medio de las expansiones de Fourier, ¿vale? Bien, para eso tenemos la primera integral, aquí ustedes pueden observarla, en donde podemos nosotros trabajar el intervalo de A hasta B, obviamente que es el que se nos propone aquí, de menos L hasta L. En ese momento, vean cuánto vale f de x. Nosotros observamos que su valor es 1, porque nosotros, recuerden, estamos trabajando, vean con cuál función. La primera es una constante, ¿vale? Entonces aquí trabajamos esa constante, ¿verdad? Que es 1, vamos a llamar f de x es igual a 1, en donde f de x pues es una función constante. Recuerden, en este momento, trabajarla al cuadrado. Recuerden que esto lo hacemos de acuerdo a la ecuación número eh, eh, 25, que está aquí, ¿verdad? Recuerden que el denominador, pues tenemos la integral de A hasta B eh, de phi enésima al cuadrado. Bien, vamos a trabajar con el 1, ¿ok? En ese momento tendríamos, o se tiene 1 al cuadrado, ¿verdad? Y la integral, pues sería algo como esta, que va de menos L hasta L, de 1, diferencial de X, ¿verdad? Esto es igual a también expresarla como L hasta L, diferencial de X. Y vean ustedes la integral que se debe de resolver. Sería
la integral definida de menos L hasta L de la diferencial de X. Recuerden que integrar la diferencial de X nos da un resultado, X, ¿verdad? X se evalúa de menos L hasta L. Y recuerden cómo se evalúa esto. Bueno, es considerando el mayor, ¿verdad? Sería L restándole el siguiente límite, o en este caso sería menos L, ¿verdad? Y tendríamos este resultado. Al final sería 2L, ¿verdad? Que es el resultado que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos la primera integral, ¿verdad? Para una función que es ortogonal. Es decir, phi, podemos decir que phi de 1, ¿vale? Podemos mencionar esto como phi, déjeme recordar el simbolito de phi, ya, phi de n, ¿verdad? Así, phi de n, ¿verdad? En este caso, esa sería otra phi. Bueno, aquí de hecho vamos a quitar n, que sea 1, ¿verdad? Que sea el primero. Aquí podemos tener otra phi, que sería 2, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Es un coseno. Luego podemos aquí tener phi 3, ¿verdad? Que será este seno, ¿vale? Y así sucesivamente. Pero si observamos, se siguen repitiendo, ¿verdad? Un coseno, después otro coseno, otro seno. Pero recuerden cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Es el valor que tiene en n, ¿vale? Que tenemos aquí en esa parte. Bien, al final, pues estamos hablando de cuántas funciones, dos, pero de distintos argumentos. Entonces vamos a trabajar la siguiente. Tenemos nuevamente la integral. Aquí ustedes pueden observar de menos L hasta L, pero ahora vamos a trabajar con la siguiente función. Ven, es un coseno, pero por parte de la expresión número 25 nos pide elevarla al cuadrado, ¿verdad? Bueno, tenemos que resolver esta integral. Repito, es un coseno cuadrado de n por pi por x entre L. Bien, entonces, resolviendo esta integral, tenemos el siguiente resultado. Nos daría 1 más coseno de n por 2 por pi por x entre L. Aquí se simplifica. Podemos nosotros en este momento incluso separar, ¿verdad? Cada uno de esos términos, integrar el 1, integrar esa función coseno y tendríamos nosotros este resultado que ustedes pueden observar en esta parte, ¿verdad? Este es el primero y este es el segundo. Recuerden que un medio pues se está considerando como una constante y pasa también a afectar al resultado de la integración. El siguiente paso es que a la integral, bueno, al resultado de la integral hay que evaluarla de menos L hasta L, ¿vale? Y si nosotros observamos, el resultado es L, ¿vale? Y así hacemos lo mismo con la función seno, pero recuerden que es phi enésima, pero al cuadrado. Para nosotros phi en ese momento vale la función seno, ¿verdad? Que será al cuadrado de este argumento, n por pi por x entre L. Ahora, nuevamente aplicando una identidad trigonométrica que nos ayuda a simplificar esta parte, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo aquí, aplicando esa identidad trigonométrica, nos reduce a dos términos. Tenemos dos funciones, integrando nuevamente cada uno de estos. La integral de 1 nos da x, la integral de un coseno nos da un seno, ¿verdad? Pero aquí ustedes podrán notar que tenemos el resultado, se está aplicando el cambio de variable para obtener esta expresión, ¿vale? Este término adicional. El siguiente paso, recordarán ustedes, es evaluar de menos L hasta L, y en este caso nos da un resultado de L, ¿vale? Estos resultados, ¿verdad? Podemos decir desde aquí, podemos decir el primero, este es el segundo, este es el tercero, vamos a escribirlo aquí, que es el tercero, ¿vale? Pues son de acuerdo a las funciones que nosotros hemos observado por parte de la expansión de Fourier, ¿verdad? Es decir, que estos tres resultados están enfocados en esta parte. Aquí vamos a cambiar de color, vamos a cambiar de color rojo por este color verde, ¿vale? Que sería esta parte, ¿sale? Bien, ahora ya tenemos nosotros ahí los valores, ¿verdad? Que en el denominador para esta parte sería 2L, este sería L y este también sería L. Y por eso nosotros podemos observar
que la serie de Fourier, en este caso, del intervalo de menos L hasta L, se expresa de esta manera, ¿vale? Bien, aquí podemos nosotros observar los coeficientes que tenemos aquí en A0, A enésima y B enésima, ¿vale? Tenemos las funciones, recuerden que empezamos en 1, que está aquí, luego un coseno, un seno, ¿verdad? Y después empiezan a repetir, pero de distinto argumento. Entonces, nosotros tenemos la siguiente serie. Tenemos la primera constante, que es A sub índice 0, más sigma. Recuerden aquí, sigma nos dice que n es igual a 1 hasta un número muy grande, que será infinito. Y tendremos en ese momento el coeficiente, repetimos nuevamente, a enésima por la función coseno, ¿verdad? Con este valor característico, ¿verdad? O mejor dicho, valor propio también, más la constante b enésima por el seno, ¿verdad? Que es una función propia con su valor propio, ¿verdad? En este caso tenemos esta serie de Fourier. Bien, ahora, nosotros sabemos que calcular los coeficientes para esta serie de Fourier, pues tenemos que regresarnos a estas integrales, ¿vale? Nosotros ya calculamos, ¿verdad? Calculamos esta integral. Recuerden que, de acuerdo a la expresión número 25, teníamos que una constante enésima es igual a la integral de a hasta b. Recuerdo que era f de x, te reviso, y luego era phi enésima de x, diferencial de x, entre la integral de a hasta b de phi enésima al cuadrado de x, diferencial de x, ¿verdad? Para encontrar estos coeficientes. Esta Cn nosotros la podemos identificar aquí como A0, A enésima y B enésima, ¿vale? Pero nosotros sabemos que la integral, ¿verdad? Que tenemos aquí para la primera función, o bueno, decimos cuando phi fue el primer phi que fue igual a 1, ¿verdad? Que fue una constante. ¿Cuánto nos dio de resultado? Para la constante 1 nos dio, ¿verdad? 2L, ¿vale? Entonces consideramos ese resultado y lo marcamos aquí, ¿vale? Aquí en esa parte está considerada, ¿vale? S de 2L, ¿verdad? Así nos quedaría 1 entre 2L y luego vean qué nos quedaría. Si nosotros sabemos que la función phi enésima de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí se sustituye por 1, ¿qué nos quedaría? 1 por f de x nos quedaría esta integral, ¿verdad? Así nos quedaría entonces el primer coeficiente a sub índice 0, que es 1 entre 2L, la integral de menos L hasta L por la función f de x diferencial de x, ¿vale? Entonces vean, ahí estamos trabajando las funciones, o bueno, expansiones de Fourier. Bien, para calcular el siguiente coeficiente, por ejemplo, que es a enésima, que está aquí se las marco de color rojo. Ustedes se dieron cuenta, nuevamente vamos a recalcar esta parte, aquí, que esta integral, nuestra función phi número 2, fue igual a ¿quién? Recuerdo que fue un seno, ¿vale? Déjame revisar, creo que sí fue un seno. No, fue un coseno, ok, fue un coseno. Entonces aquí cambiamos y escribimos el coseno. ¿Vale? Ahí está. El coseno, ¿verdad? Ustedes sabrán que fue de n por pi por x entre L. Pero aquí recuerden que al elevarse al cuadrado, el resultado de esa integral, ¿cuánto fue? Fue L, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar el valor de L. Por eso, aquí para calcular el siguiente coeficiente, que es a enésima, sería 1. Aquí nosotros notamos ese valor, que es 1 entre L. Y en el numerador, aquí revisen en esa parte que le estoy marcando con una flechita de color rojo, nos dice el numerador que debe de ser la integral de a hasta b de f de x por phi enésimo de x. ¿Cuánto vale phi en ese momento? Pues vale un coseno. Por eso la integral se considera de esta manera, que sería phi de x por un coseno de n por pi por x entre L, ¿verdad?
Y así podemos ir al siguiente coeficiente, que sería b enésima. Nuevamente seguimos esta regla, ¿verdad? Este cociente, aquí me dice en el denominador la integral de phi enésima al cuadrado. ¿Cuánto vale mi siguiente función phi? Que sería 3, sería entonces ahora un seno de n por pi por x entre L, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes qué resultado nos dio la integral de phi enésima al cuadrado, es decir, cuando resolvimos seno al cuadrado. Aquí si ustedes observan las integrales en el seno cuadrado, el resultado final que obtuvimos fue ¿cuánto? L. Entonces, ustedes pueden observar aquí el resultado en una fracción que sería 1 entre L y nos quedaría, recuerden nuevamente la flechita de color rojo aquí en el numerador, aquí se la estoy marcando nuevamente, ¿vale? Y nos quedaría la integral de phi de x, bueno, f de x por phi enésima de x. ¿Cuánto vale phi? Bueno, la phi 3, pues vale seno. Entonces, por eso se sustituye y nos quedaría esta integral, que es la integral de menos L hasta L, pues de la función f de x por un seno, ¿verdad? De acuerdo al phi número 3, por la función seno, ¿verdad? N por pi por x entre L. ¿Vale? Entonces así nos quedaría esta expresión, esos tres coeficientes, ¿vale? Bueno, aquí nos comentan o nos dan una restricción de que n en ese momento vale, o bueno, es un número totalmente positivo. Recuerden quién es esta n, pues es este valor de la función seno y de la función coseno, que aquí al final este valor de n pues también representa estas expansiones que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Aquí, que serían estas funciones que tenemos aquí, ¿verdad? Ya en general, ¿vale? Bueno, entonces de esa manera encontramos esos coeficientes que son necesarios para poder nosotros desarrollar nuestra serie de Fourier, ¿vale? Entonces, tengan a la mano esos tres coeficientes, ¿verdad? Con sus correspondientes integrales para que nosotros al trabajar una función f de x, solamente se sustituye aquí, ¿verdad? En donde tenemos f de x y se resuelva la integral y se encuentren esos coeficientes. Bien, entonces aquí nos dan algunos recordatorios o recomendaciones o notas también, que por ejemplo el coeficiente a subíndice 0, el que tenemos aquí, que es el primero, es el valor promedio de la función f que va en el intervalo de menos L hasta L, ¿vale? Entonces vean ahí, ¿qué significado tiene para nosotros el coeficiente a subíndice 0? Es un valor promedio de la función, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con los otros coeficientes? Por ejemplo, a enésima y b enésima. Bueno, aquí nos recuerdan que son 2 veces los valores promedio, ¿vale? Bien, entonces recuerden que el primer coeficiente es un valor promedio, a enésima y b enésima son 2 veces los valores promedio en este caso, pero ¿de quiénes? Bueno, de estas expresiones que tenemos aquí, f de x, ¿verdad? Por la función coseno y f de x por la función seno, ¿vale? ¿En qué intervalo? Pues recuerden ustedes que estamos trabajando de menos L hasta L. Y ahora viene lo interesante, ¿cómo podemos nosotros interpretar la convergencia de esta serie? Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que estudiamos ayer, eh, que pues ¿verdad? Esta serie, pues debe de ser convergente, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dan algunas notas en donde nos comentan que la convergencia de las series de Fourier para funciones integrables arbitrarias está fuera del alcance de este tema. Bueno, sin embargo, vamos a exponer un teorema que establece esta cuestión para la mayoría de las funciones que surgen en las aplicaciones. Y llegaríamos con la definición número 5. Bien, la definición número 5 se nos dan cuatro incisos
de acerca de la convergencia de esta serie de Fourier, ¿vale? Esos términos ya los estudiamos desde cálculo, aquí desde cálculo diferencial, van a darse cuenta que ya es muy sencillo. Tenemos que verificar estos pasos. Y bueno, nos comentan aquí en el inciso número A, o letra A, en donde tenemos que f, la función f, tiene a lo más un número finito de puntos de discontinuidad en un intervalo abierto, ¿vale? Es uno de los puntos a considerar. Pero también recuerden que estamos hablando de una función suave en partes. Por eso el inciso A, pues como que nos llega a decir a lo más un número finito, ¿verdad? De puntos de discontinuidad. Podría tener algunos, ¿vale? Algunos puntos de discontinuidad. Bien, entonces, en el inciso B, la primera derivada existe y es continua, excepto posiblemente en un número finito de puntos en el intervalo abierto de A hasta B. En el inciso número C, ya nos hablan de que la función, ¿verdad? En este valor de x0, tenemos aquí un signo más, vamos a considerarlo por la derecha. Tenemos aquí el límite en esa parte, que el límite, cuando yo me aproximo de x en x subíndice 0, ¿verdad? En este punto x0, por la derecha de la función f de x, y también lo hago por la derivada de la función por la derecha, que es igual al límite de x cuando nos aproximamos, en ese caso por la derecha, también de la derivada, existen, obviamente, en ese caso, si el punto x0, pues, está entre a, ¿verdad? Es mayor que a, pero es menor que b, ¿vale? Bien, en el inciso número C, perdón, D, nos comentan algo similar al C, en donde nos aseguran que si nosotros trabajamos un punto x0 por la izquierda, ¿verdad? De la función, esto es igual a trabajar un límite en este momento de x cuando se aproxima a este punto x0 por la izquierda de la función f de x, y en el caso de la primera derivada, también intentamos aproximarnos, ¿verdad? A este punto x0 por la izquierda, es decir, aplicar un límite de x cuando se aproxima por la izquierda de la primera derivada. Existen si en este se cumple, es decir, que este valor de x0 pues sea mayor, ¿verdad? Que a, pero también pudiera ser menor o igual a quién, a b, ¿vale? Es uno de los pasos que se sugieren revisar cuando nosotros vamos a trabajar la serie de Fourier, ¿verdad? Que es la definición número 5. Bien, aquí nos dan algunas notas en donde nos recuerdan que la función f y la primera derivada deberán de ser continuas con lo posible, excepción de un número finito de puntos, ¿vale? En especial en un intervalo cerrado que sigue, ¿verdad? Trabajarla en la función en el punto x0 por la derecha que sea igual al punto x0 por la izquierda. Y hacemos lo mismo con la derivación, su primera derivada en este punto x0 por la derecha deberá de ser igual a su derivada en el punto x0 por la izquierda en un intervalo abierto, excepto posiblemente, y nos van a recordar, en un número finito de valores x0, ¿verdad? En un intervalo abierto. Y se dice que la función f tiene una discontinuidad de salto si en este caso nosotros observamos que evaluar, ¿verdad? La función en el punto x0 por la derecha sea distinta, ¿verdad? A evaluar la función en ese caso, en el punto x0 por la izquierda, ¿verdad? Es lo que nosotros sabemos de límites, ¿verdad? Algo que estudiamos en un curso anterior, que nosotros ahí hablábamos de una discontinuidad. Para que los límites existan, ¿verdad? Los límites, les llamamos ahí bilaterales, pues deben de ser o deben de darnos el mismo número
L, ¿vale? Entonces, si estos límites, ¿verdad? Que tenemos aquí no son iguales al número L, entonces, pues se dice que la función tiene una discontinuidad de salto, ¿verdad? En ese punto x0. Bien, esa sería la recomendación por parte de la definición número 5, ¿vale? Bien, vamos a analizar el siguiente teorema, en donde nos da las condiciones suficientes para la convergencia de una serie de Fourier, ¿verdad? Y bueno, aquí nos recuerda nuevamente que la prueba está fuera del alcance de este tema. Bueno, tenemos entonces al menos el estudio del teorema número 8 que nos asegura lo siguiente, ¿verdad? Bien, si nosotros sabemos que la función f con la que vamos a trabajar, recuerden que esa función f eh, es la que estamos nosotros mencionando. Recuerden nuevamente aquí su serie. Aquí los coeficientes, vean que la función f de la que tanto nos hablan, aquí está, se la estoy marcando de color verde, es esa función, ¿vale? Esa función f de x que está presente en los tres coeficientes, a0, a enésima y b enésima, ¿vale? Entonces, nosotros seguimos estudiando esa parte de esa función. ¿Cómo debe de ser? Bueno, debe de ser una función suave en partes, ¿verdad? En un intervalo de menos L hasta L, entonces la serie de Fourier se expresaría de esta manera, ¿vale? Como lo observamos en la ecuación o en la expresión número 27. Esa sería una función de x que es igual pues al coeficiente a 0. Tenemos aquí sigma que va de n igual a 1 hasta infinito y tenemos aquí los dos términos. Tenemos aquí el primer término y tenemos también el segundo, cada uno de ellos con su correspondiente coeficiente en ese momento. Bien, tenemos que la función debe de ser continua en ese intervalo de menos L hasta L y además convergente para todo valor de X en este intervalo. Además, nosotros podemos calcular, ¿verdad? Esta función f mayúscula de X, que es parte de la expresión número 27 que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es la expresión. Pero tenemos aquí algunas restricciones, ¿verdad? Algunas recomendaciones en esta parte. Bien, tenemos aquí la primera parte de f de x, que f mayúscula de x tiene esos comportamientos. Primero, que f de x pues sea continua en este valor de x. Recuerden, en el intervalo que tenemos aquí, de menos L hasta L. Después, nosotros tenemos que verificar esta parte de f de x menos más f de x más, es decir, trabajar el límite por la izquierda de x en esta función más el límite en x por la derecha, ¿verdad? Se suman esos límites y se dividen entre 2, ¿vale? Y de esa manera nosotros podríamos ya trabajar una discontinuidad en un punto en x. Y también tenemos esta parte en donde estamos evaluando la función en menos L. Recuerden que L, menos L y L son el intervalo en el cual nosotros estamos trabajando, que será un límite por la derecha más el límite por la izquierda y se divide entre 2. Es decir, que los valores que se están considerando es que x sea igual a L y que x sea igual a menos L, ¿vale? Esa es la parte que tenemos que considerar en este teorema número 8, ¿vale? Entonces ahí están tres fases, continua, discontinua y en este caso evaluando los extremos, ¿vale? Bien, acá hay también información adicional. Ahora estas vacaciones, si gustan, pues pueden ustedes consultar más información de lo que estamos nosotros estudiando por el libro que se llama Fourier Series, Boundary Value Problems. Este debe de ser el autor, Brown and Churchill, de la editorial McGraw-Hill, ¿vale? Bien, ahí está la edición, es la quinta edición, ¿vale? Si ustedes quieren consultar esa información, ¿vale?
Bien, algo que nosotros habíamos analizado hace un momento es que estos resultados, ya sea por la derecha, ¿verdad? Y por la izquierda, deben de ser iguales. Esto nos garantiza de que f, la función f que vamos a trabajar, es continua, pues en el valor x, ¿verdad? Recuerden quién es el valor x, el que estamos considerando en estas partes, ¿verdad? De aquí. Bien, también podemos decir que para calcular esta función f de x, que es una f mayúscula, se considera lo siguiente: trabajar la función f, el límite por la derecha más el de la izquierda entre 2, siempre y cuando pues se cumpla este requisito, ¿verdad? Que sea continua. También vamos a verificar el límite, en este caso por la izquierda, en ese momento de L, más el límite por la derecha de menos L, y se divide entre 2, ¿verdad? Y así garantizaríamos el valor de X en los extremos, ¿verdad? O mejor dicho, también en las fronteras, ¿verdad? Que va el intervalo, recuerden que va de menos L hasta L, ¿vale? Bien, aquí podemos nosotros observar que esta función, ¿verdad? De las que hemos estado hablando, que es la función f mayúscula, es en sí misma suave en partes, ¿vale? Además, en un intervalo de menos L hasta L, y en ese momento podemos decir que esta función f mayúscula de x es igual pues a la función f minúscula de x en todos los puntos del intervalo abierto que nosotros estamos considerando, que es de menos L hasta L, pues efectivamente donde esta función es totalmente continua, ¿vale? Bien, entonces nosotros sabríamos en ese momento que la serie de la expresión número 27, la que tenemos aquí, en esa parte, ¿verdad? Por parte del teorema número 8, esta serie, ¿verdad? Eh, debe de ser convergente para esta función f mayúscula de x en el intervalo que nosotros estamos trabajando. Bien, además de que nosotros podemos estar tentando a inferir que el error que nosotros estaríamos encontrando, ¿verdad? Se mediría de esta manera. Tenemos aquí el error en donde pues nosotros podemos trabajar, ¿verdad? La función que vamos a calcular, la función f mayúscula de x, menos, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? De esta que tenemos aquí. Obviamente cuando n es igual a 1 hasta un número n mayúscula, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos con respecto a esto, pues es que esta n, ¿verdad? Se va eligiendo en ese momento de la manera suficientemente grande, ¿vale? Y creo que aquí también nos recuerdan algo de esto, en donde se puede hacer tan pequeño como nosotros queramos para todo valor de x en este intervalo. Si nosotros elegimos una n suficientemente grande, pues nosotros encontraríamos ese error, ¿verdad? Que se puede hacer tan pequeño como nosotros queramos. Bien, sin embargo, a veces esto no es cierto, pues se sabe que si f tiene una discontinuidad en alguna parte, ¿verdad? En el intervalo abierto, de menos L hasta L, o si los límites, ¿verdad? En ese momento, de la función por la derecha de menos L es distinta al límite por la izquierda de L, entonces en este caso la situación pues cambia, ¿verdad? Cambia en ese caso. Recuerden aquí, repito nuevamente, estamos hablando de los extremos, ¿vale? Bien, vamos a entonces a estudiar un fenómeno llamado de Gibbs. Ahorita vamos a ver en qué consiste este fenómeno de Gibbs. En especial, si nosotros revisamos nuestras notas, nos comentan que f, la función f, tiene una discontinuidad de salto en un punto alfa, ¿vale? Ese punto alfa, ¿vale? Ya se imaginarán ustedes la discontinuidad, ¿verdad? En este intervalo es en un punto alfa que está entre menos L y L, pues existirán sucesiones de puntos, aquí nos aseguran, de UN y VN, obviamente en este intervalo. Bien, en este intervalo abierto, recuerden aquí que iría de menos L hasta ese punto en donde existe la discontinuidad. Y después
se trabajaría en ese momento, ¿verdad? Nuevamente en un intervalo abierto del valor de A, bueno, sería de alfa hasta L. Bien, si nosotros calculamos el límite en ese momento para estos valores de UN y Vn, pues ambos nos deberían de conducir al resultado alfa, ¿verdad? Esto lo hacemos cuando esa n se aproxima a infinito, ¿verdad? En cada uno de estos puntos que tenemos aquí, para esta y esta, nos asegura que debe de ser igual a alfa. Bien, ¿cómo podemos nosotros calcular el error? Bueno, el error se haría de esta manera, ¿verdad? Para el punto n, aquí n mayúscula, ¿verdad? Que sería aproximadamente a 0.9. Vean aquí el valor absoluto. En este caso se están evaluando la función por la izquierda, ¿verdad? De alfa menos por la derecha de alfa, ¿verdad? Y de esa manera obtendríamos ese error. Aquí también hacemos algo similar para el siguiente punto, que sería Vn mayúscula, y la manera de calcular su error sería de esta manera. Se está multiplicando por el cociente 0.09 que tenemos aquí de f por la izquierda de alfa menos por la derecha de alfa, ¿verdad? En este caso. Ahí podemos obtener entonces ese error. Bien, aquí nos recuerdan también que el valor máximo que nosotros podemos tener de error, ¿verdad? En ese momento E mayúscula, N mayúscula, está cerca, ¿verdad? ¿De quién? Pues de alfa. Alfa, recuerden ustedes que es el punto, el valor donde se encuentra la discontinuidad, no se aproxima a cero cuando esta N se aproxima a un número muy grande, ¿vale? Bien, esa es la ventaja en este caso de que pues alfa no se aproxima a cero cuando nosotros intentamos aproximarnos cada vez más a un valor más grande. Bien, sino lo que ocurre es que estará cada vez más cerca de quién, pues bueno, de alfa, ¿verdad? De alfa, aquí nos recuerdan en ambos lados de este valor, ¿verdad? Ya sea por la izquierda o por la derecha. Y es esencialmente independiente pues al valor n, ¿verdad? Bien, entonces aquí, si nosotros tenemos esta condición por parte de nuestra serie, en donde tal vez los valores, ¿verdad? O los límites, mejor dicho, de L por la derecha, de menos L, sea distinta al límite por la izquierda de L positiva, entonces existirán sucesiones de puntos también U minúscula, N mayúscula y V que sería con N mayúscula, ¿verdad? Que son sucesiones de puntos en donde pues deben de pertenecer también a este intervalo de menos L hasta L. Y aquí su límite, ¿verdad? Cada uno de esos límites pues nos deben de aproximar a los del intervalo. Recuerden que nuestro intervalo va de menos L hasta L, ¿verdad? Que serían, podemos decir también las fronteras en este caso, ¿vale? Entonces, esos límites, pues sabemos que uno nos va a dar este resultado, ¿verdad? Que es menos L, y el otro nos va a dar un L positivo, ¿verdad? Por eso la condición aquí nos asegura que serán distintas en este caso, ¿vale? Bien, también hacemos algo similar a lo que nosotros estudiamos hace un momento para calcular su error. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, trabajar el error para este primer punto, ¿verdad? Llamado U, para el segundo punto llamado V, ¿vale? Y de esta manera nosotros también tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Por 0.09 el límite, ¿verdad? El menos L por la derecha menos el límite de L por la izquierda, y en ese caso es algo también similar para obtener ese error, ¿vale? Bien, entonces vamos a observar las figuras número 2, 3 y 4, en donde se nos darán algunos ejemplos, pues, del fenómeno de Gibbs, ¿vale? Bien, vamos a intentar trabajar con esa parte del ejemplo número 2, ¿vale? En donde se nos pide encontrar la serie de Fourier de la función suave en partes, ¿vale? Y tenemos aquí la función que la representa como una función suave en partes. Tenemos la primera función, que sería menos x,
Ya se imaginarán ustedes que se trata de una recta, ¿verdad? Tenemos aquí en donde se encuentra en ese momento, en donde existe, es de menos 2 hasta 0 en un intervalo abierto, y tenemos aquí un medio, que es la siguiente función. Esta función es una constante y, tiene en ese momento el intervalo de 0 hasta 2, ¿vale? Aquí hay que identificar el intervalo que se nos ha estado repitiendo, ¿verdad? Que es de menos L hasta L. Hay que identificarlo porque ese valor ustedes, ya sea en su tarea o en algún examen, ¿verdad? No se los pueden proporcionar, pero si les dan la función, ustedes pueden identificar ese valor de L. Aquí, ¿cuánto valdría entonces el valor de L? Bueno, sería de menos 2 hasta 2, ¿vale? Bien, en lo principal que tenemos que calcular nosotros, pues es la suma de la serie de Fourier para menos 2 hasta 2, ¿verdad? Aquí se nos pide, bueno, pues calcular esa suma de la serie de Fourier. Bien, vamos a observar la figura número 1 que tenemos aquí. En ese momento tenemos la recta, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí el intervalo de menos 2 hasta 0, ¿verdad? Aquí. Y después continúa una siguiente función de 0 hasta 2, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros esa parte. Entonces recuerden que aquí estamos de menos L hasta L, es decir, de menos 2 hasta 2. Y nosotros tenemos que calcular pues una serie de Fourier, ¿vale? Es decir, con esa serie de Fourier vamos a encontrar nosotros pues una curva, ¿verdad? Una curva que se asemeje a esta que tenemos de color azul, ¿vale? Bien, entonces, recomendación, bueno, eh, se nos recuerda que no, bueno, observar que no nos hemos molestado por definir la función en menos 2, en 0 y en 2. ¿Por qué en esos puntos? Bueno, recuerden ustedes que en f menos 2 es el punto inicial, ¿verdad? Donde inicia esta función, termina en 0, ¿verdad? Y si ustedes observan en 0, tenemos nosotros una discontinuidad. Esa discontinuidad, pues es un salto, ¿verdad? De 0 hasta 0.5. Luego continuamos y la función termina en ¿dónde? Pues en 2. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Nosotros podemos decir que el menos 2 que tenemos aquí es nuestro punto inicial, ¿verdad? Nuestro punto inicial, nuestra discontinuidad y nuestro punto final, ¿vale? Entonces hay que tener interés en estos tres puntos, ¿vale? Bueno, entonces es lo que tenemos aquí. Hay que revisar en f-2, f0 y f de 2. Bueno, sin importar cómo se puedan definir estas cantidades, sabemos que la función s es suave en partes, ¿verdad? En el intervalo de menos 2 a 2. Y recuerden ustedes por qué es suave. Bueno, cumple esas características, ¿verdad? Nosotros sabemos que la primera función, desde que estudiamos cálculo diferencial, pues es una función, podemos decir, es un polinomio de grado 1, ¿vale? ¿Y cómo son estos polinomios? Bueno, son continuas, ¿verdad? En todo valor de su intervalo, es decir, en el conjunto de los números reales, pero en este caso la limitamos de menos 2 a 0. ¿Y cómo es esta función? Pues constante, ¿verdad? Por eso tenemos las siguientes gráficas, ¿vale? Bien, entonces nos aseguran que son funciones que son suaves en partes. Y bien, lo que nosotros tenemos que calcular es esto, ¿verdad? Aquí ya se nos muestra eh, calcular los coeficientes de esta serie de Fourier, ¿vale? Bien, entonces, pues aquí tenemos que calcular estas partes, ¿verdad? Esos coeficientes. Y bueno, para ello, en este momento, vamos a trabajar el teorema número 8. En el teorema número 8 implica que en este momento la función que vamos a calcular, ¿verdad? Que es f mayúscula de x, deberá de ser igual a f de x. Ven aquí el punto que nos proporcionan, que en menos 2 es 0 y que en 0 es 2, ¿vale?
Bien, ¿cómo obtenemos estos resultados? Bueno, aquí sabemos que la función es continua y hacemos lo siguiente. Bien, vamos a trabajar la función, vamos a evaluar el menos 2, ¿verdad? Y que nos aseguran que también sea igual en 2. Es decir, vamos a calcular un límite en este momento por la derecha de menos 2 más el límite que tenemos aquí, que será por la izquierda de 2, se divide entre 2, ¿vale? Bien, recuerden aquí que esta parte se está dividiendo entre 2, puede quedar expresado como un cociente de 1/2, y vamos a observar la gráfica en este límite. ¿A qué está aproximando por la derecha en menos 2? ¿Vale? Vamos a observar aquí la gráfica, ¿vale? Recuerden ese tema de los límites, nos vamos a intentar nosotros aproximar, ¿vale? Vamos a suponer que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a aproximarnos, ¿sí? A menos 2, ¿vale? Y vean ustedes, si yo me aproximo a menos 2, se aproxima a un número L. ¿Y quién es ese número L? Vean ustedes aquí, es 2, ¿vale? Ese sería el número L. Por eso, aquí nosotros tenemos ese resultado que es 2, ¿vale? Ahora tenemos que hacerlo en 2 por la izquierda, en f de 2, ¿verdad? Hacemos por la izquierda. Uch, se me fue. Ah, aquí está. Hacemos lo mismo, nos vamos a aproximar por la izquierda. Lo vamos a hacer así. Vamos aquí a marcar. Nosotros estamos aproximando a 2, ¿verdad? Y vean ustedes qué resultado encontramos. Vean este punto, ¿verdad? Y vean aquí el valor. L. ¿Cuánto valdría en este caso? Pues tendría punto 5. Pero recuerden que punto 5 también se puede expresar como un medio, ¿verdad? Hacemos la adición, luego la multiplicación por un medio nos daría 5 cuartos, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros ese primer resultado. Hacemos lo mismo en 0. Nos aproximamos por la izquierda y también por la derecha. Recuerden que si lo hacemos por la izquierda de 0, ¿verdad? Aquí estamos, por la izquierda, en esta línea de color azul, vean a qué resultado llegamos nosotros, 0. Y por eso el resultado que está aquí es 0. Si lo hacemos por la derecha, ¿verdad? En esa parte de color amarillo, ahora que aquí las marqué, yo me aproximo a 0, vean ustedes, es una función constante, nos sigue dando el resultado de punto 5, es decir, un medio. Y aquí tenemos ese resultado, ¿verdad? Se realiza la adición, luego la multiplicación y nos quedaría un cuarto. Bien, y aquí tenemos nosotros la función f mayúscula de x que sigue en este momento. Tenemos el primero, ¿verdad? En los extremos, aquí vamos a poner el nombre, que es el resultado de 5 cuartos, es aplicable para ¿dónde? Para los extremos, ¿verdad? Por eso aquí ustedes pueden observar 5 cuartos y en el final también 5 cuartos. 5 cuartos ¿para quién? Para menos 2. 5 cuartos ¿para quién? Para 2, ¿vale? En el intervalo después de menos 2 a 0, pues está nuestra función. En x es igual a 0, ¿qué resultado obtuvimos nosotros? Un cuarto, ¿verdad? Y tenemos ahí el coeficiente. Y luego de 0 a 2 lo representaría la función constante, ¿vale? Y tendríamos nosotros ahí nuestra función f mayúscula de x. Y bueno, entonces continuaríamos en la siguiente sesión, ¿verdad? Ya calculando los coeficientes, ya resolviendo algunas integrales y bueno, observando el fenómeno de Gibbs que está en la figura número 2, ¿verdad? Como a través de unas de esas curvas nos intentamos aproximar a las funciones por tramos, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí nos quedaríamos en esta parte, ¿verdad? Me recuerdan, regresando a clases, creo que mañana tienen su evaluación, entonces sería hasta enero, ¿vale? Entonces me recuerdan, vamos a seguir analizando este problema en enero, ¿vale? Si es que no me equivoco, parece que regresamos el 7 de enero, ¿vale? Le estaría yo confirmando más adelante, en días siguientes, ¿vale? Lo que recuerdo, no he checado el calendario. Y bueno, entonces, pues nos veríamos hasta el 7 de enero. Mañana, les recuerdo, los que tengan que hacer su segunda oportunidad, me hace falta revisar algunos todavía. Yo espero tenerlos en esta noche. Y pues ya mañana
quienes tengan que presentar, lo presentan y los que no, pues bueno, pues ya pueden tomarse su hora, ¿verdad? Esa hora de examen. Bien, entonces por el momento, pues ya no les dejaría nada pendiente, nada de tareas. Tenemos ahí la parte de TICS, esa la vamos a ver regresando. También tenemos eh, pendiente, bueno, sería la tarea de la unidad número 5, pero también sería regresando, ¿vale? Bien, entonces se van sin tareas. eh, Está bien que si quieren seguir estudiando estos temas, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Y ya regresamos con mayor recordatorio de estos temas. Bien, entonces, pues nos veríamos hasta el próximo mes. Que tengan un buen día, una buena tarde, un buen fin de semana, una buena Navidad, un buen fin de año e inicio de año. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo. Se escucha muy raro, ¿no? Hasta el próximo año, pero en realidad, pues dentro de unas semanas, ¿no? Bueno, bien, preguntas, algo que quieran comentar, agregar en esta sesión. No, profe. Bueno, entonces, pues nos veríamos en la siguiente, ¿vale? Ok, Hasta luego, profe. Feliz Navidad. gracias. Hasta luego, profe. Feliz Hasta Navidad y que luego, la pase profe. bien. Feliz Navidad, año nuevo. Hasta luego, profe. Gracias. Se cuida. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.